Mi hermano desapareció hace 20 años. Hoy descubrí la verdadera razón. El día que mi hermano mayor desapareció, yo tenía 15 años y llovía como si el cielo mismo estuviera llorando su ausencia. Nicolás no dejó una nota, no dijo adiós, no tomó sus cosas. Simplemente se fue, y durante 20 años nadie volvió a saber de él. En mi familia, su nombre se convirtió en un fantasma. Mi madre, Laura, colgó su foto en la pared del pasillo y la cubrió con un velo negro, como si estuviera de luto por un muerto. Mi padre, Héctor, nunca volvió a mencionarlo, y yo crecí escuchando el eco de su ausencia en cada rincón de la casa. No hablaban de él. No me dejaban preguntar. Y así, su memoria se fue pudriendo como una fruta olvidada en el fondo de la nevera. Pero yo siempre supe que algo no cuadraba. Nicolás no era un fugitivo. No era un adicto. No era un delincuente. Era el hijo mayor, el responsable, el que cargaba con las mochilas de los demás mientras sonreía. Recuerdo sus manos grandes, llenas de callos de tanto trabajar en el taller de mi padre. Recuerdo cómo me cargaba en sus hombros cuando yo era pequeño y me decía que un día saldríamos los dos a conocer el mar. Nunca llegamos a verlo juntos. Pasaron los años. Terminé la escuela. Entré a la universidad. Me gradué en administración y empecé a trabajar en una oficina gris donde los días se parecían todos. Me casé con Elisa, una mujer que tenía una risa que me recordaba a la primavera, y tuvimos una hija que llamamos Valentina. La vida seguía, y el recuerdo de Nicolás se iba desvaneciendo como una fotografía vieja bajo el sol. Pero algo en mí no podía soltarlo. En las noches de insomnio, cuando Elisa dormía y Valentina respiraba suavemente en su cuna, yo me levantaba y miraba la foto borrosa de mi hermano. Sus ojos marrones me miraban fijo y sentía que me pedía algo. Quizás justicia. Quizás verdad. Un martes cualquiera, mientras almorzaba solo en una cafetería cerca de mi trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. ¿Habla con Mateo?, preguntó una voz de mujer, grave y cansada. Sí, soy yo. Soy Isabel. Soy amiga de Nicolás. No sé si recuerda ese nombre. El mundo se detuvo. Los sonidos de la cafetería se volvieron borrosos, como si estuviera bajo el agua. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Claro que lo recuerdo, dije, y mi voz salió más ronca de lo que esperaba. ¿Sabe algo de él? ¿Está bien? ¿Está vivo? Está vivo, Mateo. Pero no está bien, dijo ella, y hubo una pausa larga antes de continuar. Lleva años enfermo. Cáncer. Ya está en una etapa avanzada. Él habla de usted todo el tiempo. De su infancia. De su familia. Pero siempre dice que no puede volver, que no merece volver. Las palabras se me quedaron clavadas en la garganta como espinas. No entendía. ¿Cómo era posible que Nicolás no hubiera vuelto? ¿Qué había pasado? ¿Por qué se fue? Durante años me había hecho esas preguntas, y ahora que por fin tenía una respuesta, el miedo me paralizaba. No sabía si quería saber la verdad. Pero sabía que no podía seguir huyendo de ella. Isabel me dio una dirección. Un pueblo pequeño en la costa, a 6 horas de la ciudad. Me dijo que Nicolás vivía en una casa modesta cerca del mar y que pasaba los días sentado en una silla mirando el horizonte. A veces ni siquiera me reconoce, me confesó con voz temblorosa. Pero otras veces me dice que lo único que quiere es ver a su hermano pequeño antes de irse. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la cafetería hasta que el sol empezó a ponerse. Pensé en llamar a mis padres, en decirles que había encontrado a Nicolás, que estaba vivo, que estaba enfermo. Pero algo me detuvo. La foto bajo el velo negro. El silencio de mi padre. Las lágrimas silenciosas de mi madre en las noches de Navidad. Algo en mi instinto me decía que no estaba listo para arrastrarlos a ese encuentro sin antes entender qué había pasado. Esa noche se lo conté a Elisa. Ella me miró con sus grandes ojos verdes y me tomó la mano. Tienes que ir, dijo. Si no lo haces, te arrepentirás toda la vida. ¿Y si no quiero saber la verdad?, pregunté, y mi voz se rompió. La verdad no siempre es lo que queremos, Mateo. Pero a veces es lo que necesitamos. Al día siguiente, pedí unos días de permiso en el trabajo. No le dije nada a mis padres. No quería que me disuadieran, no quería sus preguntas ni sus juicios. Subí a mi coche con una mochila pequeña y emprendí el viaje. La carretera era larga y solitaria. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba de gris a verde, de verde a azul.
El mar apareció al final de una curva y el aire se llenó de sal. Nunca había estado en ese pueblo, pero algo en él me resultaba familiar, como si Nicolás lo hubiera descrito en mis sueños. Llegué a la dirección que Isabel me había dado. Era una casa blanca con las ventanas abiertas de par en par y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas llenaba el aire. Al frente, sentado en una silla de madera y con los ojos perdidos en el horizonte, estaba mi hermano. No lo reconocí al principio. Su cara se había vuelto delgada y pálida, sus cabellos canosos, su cuerpo frágil como una rama seca. Pero cuando se giró y me miró, supe que era él. Sus ojos eran los mismos. Esos ojos que me cargaron en sus hombros, que me enseñaron a pescar, que me prometieron el mar, Mateo, susurró, y su voz era apenas un hilo de aire. Has crecido. No pude hablar. Caí de rodillas frente a él y lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo sus huesos bajo la piel. Lloré como no había llorado desde que era niño, y él lloró conmigo. A su lado, una mujer de cabello oscuro, Isabel, se secaba los ojos con un pañuelo. No hicieron falta palabras. En ese momento, solo existíamos los dos. Dos hermanos separados por el destino y reunidos por el dolor. Esa noche, cuando el sol se hundió en el mar y las estrellas empezaron a asomarse, Nicolás empezó a hablar. Lo hizo con la voz cansada de quien ha cargado un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. Y lo que me contó cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Recuerda cuando papá perdió el taller, empezó, sin mirarme, con los ojos fijos en el mar oscuro. Tenía muchas deudas. Los bancos lo acosaban. Mamá no paraba de llorar. Tú eras muy pequeño para entenderlo. Yo tenía 18 años y era el único que podía hacer algo. Así que me fui. Me fui para pedir dinero. No se lo dije a nadie. Hice un trato con un prestamista. Me dio el dinero, pero con condiciones. Cuando no pude pagar, me ofreció otra salida. Tenía que hacer algo. Algo ilegal. Un asunto sucio. Me dijeron que era fácil, que solo era un favor. Y lo hice, Mateo. Lo hice para salvar a la familia. Mi pecho se apretó tanto que no podía respirar. ¿Qué hiciste, Nicolás? Transporté una carga que no debía. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y la policía me atrapó. No di tu nombre, no di el de nuestros padres. Dije que trabajaba solo. Me condenaron a 5 años en la cárcel. Papá se enteró de alguna manera y fue a visitarme una vez. Solo una vez. Me dijo que había arruinado el honor de la familia. Que era mejor para todos que nunca volviera. Así que cuando salí, me fui lejos. No quería ser una carga. No quería manchar su nombre. Papá lo hizo muy claro. Y mamá nunca supo la verdad. Papá le dijo que yo me había ido por voluntad propia, que no quería saber nada de ellos. El mundo se me vino abajo. Durante 20 años, había creído que mi hermano nos había abandonado. Y todo había sido una mentira. Mi padre, el hombre al que tanto respetaba, había desterrado a su propio hijo para salvar las apariencias. Había construido una versión de la realidad tan cómoda que se había tragado hasta sus propias lágrimas. Nicolás no era el villano de la historia. Mi padre, con su orgullo y su silencio, lo había convertido en el único culpable. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pregunté, y mi voz temblaba de rabia contenida. Porque no quería que cargaras con esto, Mateo. No quería que crecieras odiando a papá. Prefería que me odiaras a mí. Al menos así, la familia seguía unida. Hizo una pausa y tosió, un sonido seco y profundo. Pero ahora que me queda tan poco tiempo, necesito que sepas la verdad. No para que la odies, sino para que la entiendas. Y para que, cuando yo no esté, puedas decidir qué haces con ella. Isabel, que había estado en la cocina preparando té, se acercó y puso una taza en mis manos. No supe si era para beber o para sostener algo, porque mis manos no dejaban de temblar. Pensé en mi padre, en cómo se sentaba en la mesa de la cocina todas las mañanas, leyendo el periódico y evitando cualquier mención de Nicolás. Pensé en mi madre, que miraba el mar en las fotos de las revistas y suspiraba. Pensé en la casa vacía, en el velo negro sobre la foto, en la tumba vacía que nunca tuvimos que visitar. ¿Y mamá? Pregunté. ¿Sabe que estás vivo? No. Isabel me escribe cartas y ella se las lee. Pero no sabe quién es. No sabe de dónde vienen. Yo le digo a Isabel lo que quiero decirle. Cosas simples. Que la quiero. Que el mar me recuerda a ella. Que el olor de la sal me hace sentir que está cerca. A veces Isabel me dice que llora cuando las lee,
pero no sabe que soy yo. Y así es mejor. No, Nicolás, dije, y mi voz se volvió firme. No es mejor. Ella merece saber. Tú mereces que sepan que estás aquí, que estás vivo, que no te fuiste porque quisiste. No podemos seguir viviendo en esta mentira. Él guardó silencio durante mucho tiempo. Afuera, el mar seguía cantando su canción eterna, y las luces del puerto parpadeaban como estrellas caídas. Quizás tienes razón, dijo al final. Pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo. No sé si quiero que me vean así. Enfermo. Derrumbado. Yo siempre fui el fuerte. El que sostenía la casa. Y ahora soy solo un fantasma. Eres mi hermano, dije. Y eso no cambia aunque el mundo se desmorone. Tomé su mano entre las mías y sentí la fragilidad de sus dedos, los mismos dedos que me enseñaron a hacer nudos en la cuerda de pescar. Al día siguiente, sin contárselo a él, tomé el teléfono y llamé a mi madre. Mamá, dije cuando contestó. Tengo que contarte algo. Algo sobre Nicolás. Del otro lado, escuché un largo silencio. Y luego un sollozo contenido. ¿Sabes dónde está? Preguntó con la voz entrecortada. Sí, mamá. Está vivo. Está en un pueblo cerca del mar. Está enfermo, pero está vivo. Y voy a traerlo a casa. No pude decirle más. Las palabras se me atascaron en la garganta. Pero escuché su respiración cambiar, escuché cómo el alivio y el dolor se mezclaban en un solo sonido. Mi madre nunca había dejado de esperarlo. Y mi padre, sin saberlo, había construido un muro que ahora estaba a punto de derrumbarse. Tardé 3 días en convencer a Nicolás de que volviera conmigo. Isabel, con su paciencia infinita, fue la que logró lo que yo no pude. Le dijo que si no volvía, se llevaría el dolor al otro mundo, y que su madre, su padre, su hermano y su sobrina merecían despedirlo como él merecía ser despedido, con amor, no con silencio. El viaje de regreso fue más largo y más silencioso que el de ida. Nicolás iba en el asiento del copiloto, mirando el paisaje como si lo estuviera viendo por primera vez. A veces se dormía, y yo miraba su perfil iluminado por el sol de la tarde, y sentía una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo procesar. Cuando llegamos a la casa de mis padres, mi madre estaba sentada en el porche, con las manos en el regazo y los ojos fijos en la puerta de la calle. Cuando vio a Nicolás bajar del coche, no dijo nada. Se levantó lentamente, como si el tiempo hubiera envejecido sus articulaciones, y caminó hacia él. Se abrazaron sin decir ni una palabra, y el mundo pareció detenerse. Mi padre, que estaba en la puerta, no se acercó. Miró a Nicolás y luego a mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, culpa. La cena fue extraña, llena de silencios y miradas furtivas. Nicolás apenas podía comer, y mi madre no paraba de servirle platos que él dejaba intactos. Mi padre, al final, se levantó de la mesa y dijo, Nicolás, ¿puedo hablar contigo a solas? En ese momento, el aire se volvió denso. Mi madre abrió la boca para protestar, pero yo la tomé del brazo y la calmé con una mirada. Nicolás asintió y siguió a mi padre al jardín trasero. No sé qué se dijeron. Solo sé que cuando volvieron, mi padre tenía los ojos enrojecidos y Nicolás llevaba en su mano un relicario que no había visto antes. Más tarde, mi hermano me contó que mi padre le había pedido perdón. Que había guardado ese relicario desde el día de su partida, esperando el momento de devolvérselo. Nunca dejé de quererte, le dijo mi padre. Solo no supe cómo decirlo. Nicolás murió 3 semanas después. Lo hizo en su cama de la infancia, con mi madre a un lado y yo al otro, sosteniendo su mano. Antes de irse, me pidió que cuidara de Valentina como él había cuidado de mí. Y me pidió que le dijera al mar que había vuelto a casa. Cuando cerró los ojos, sentí que una parte de mí se iba con él, pero también sentí que algo en mi familia empezaba a sanar. Mi padre dejó el taller, vendió la casa y se fue a vivir a la costa con mi madre. Cada tarde, cuando el sol se pone, veo fotos que me envían de ellos sentados en un banco de madera, mirando el horizonte. En una de esas fotos, mi padre tiene el relicario de Nicolás colgado al cuello. Y por primera vez desde que tengo memoria, sonríe. La verdad no siempre es bonita, a veces duele más que 1000 mentiras. Pero la verdad, cuando se cuenta a tiempo, tiene el poder de traer de vuelta a los fantasmas y convertirlos en recuerdos que podemos abrazar. Yo nunca volví a ver el mar sin pensar en mi hermano, y cada vez que Valentina me pregunta por su tío Nicolás, le digo que está en el horizonte, esperándonos. Porque quizás, al final, todos volvemos al mar. Y quizás, allí, nos encontramos de nuevo.